Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y daros las gracias porque hoy, como está el día con amenazando lluvia, pues es un poco difícil salir de casa, ¿no? Me decía Javier y alguna otra persona que viene de la sierra que estaba allí diluviando, ¿no? Cayendo ahí agua a tope. Pero bueno, hoy me cabe el honor de presentar a Javier Santa Marta del Pozo. Dice el madrileño de pura cepa, bautizado en los Carabancheles y que reside en el Escorial. Es politólogo, divulgador histórico y periodista. Empezó a trabajar como plumilla en un periódico alicantino donde comenzó su idilio con el periodismo. Ha publicado varios libros, sobre todo sobre la leyenda negra española y en revistas especializadas, reivindicando figuras de la historia de España, mujeres, hombres y grupos como los de la Escuela de Salamanca o la de Traductores de Toledo para darlos a conocer de una manera amena y rigurosa. Es colaborador habitual de varios programas de radio. De este modo ha logrado tener y tiene secciones propias en Es Radio sobre historia, protocolo, leyendas y curiosidades, como la actual del Tren de Santa Marta. Es algo que yo sigo bastante a menudo. Lo tuvo también en Gestión a Radio sobre literatura y en Onda Cero y Onda Madrid. Y en Onda Madrid es un invitado habitual. También es bastante activo en redes sociales. Me imagino que algunos yo le tengo y algunas personas más quizá también le tengan como amigo en Facebook o en otras redes. Tiene además su propio blog en ABC llamado Notas del Espía Mayor y su sección Divulgando, que es historia, en El Liberal. Y su mayor orgullo es haberse convertido en un reiterado autor de la prestigiosa tercera del mencionado ABC. Sus libros se han vendido por miles, lleva ya bastantes años publicando y, como decía, se han vendido, y de algunos creo que hay varias ediciones, sobre todo el último sobre la Primera República, están ahí todavía a la venta. La Feria del Libro creo que has estado firmando también el sábado pasado. Tanto, siempre tuvimos héroes, siempre estuvieron ellas, Fake News del Imperio Español, o el último, eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, que acabo de mencionar y que salió publicado en febrero de este año, con varias ediciones de todos ellos. Es, sin duda, un divulgador histórico al que merece la pena seguir y con el que pasar buenos ratos de amena lectura. Ahora disfrutaremos de su conferencia, El olvido de nuestros héroes en la historia de España. Así que, Javier, bienvenido y cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias y antes que nada, pues eso, agradecer sí, porque además con mi voz de barítono y teniendo en cuenta, sí, vale, así, perfecto, genial, mucho mejor, muchísimas gracias. Que había cuenta además del día que hace, porque claro, si tenía que haber Feria del Libro, estaba esperando las nubes a que llegara la Feria del Libro, o sea, si no tiene gracia, entre eso y la taurina, pues había agua, era inevitable. Pero bueno, este fin de semana pues ha sido un placer el poder estar con los lectores y este domingo pues volver a estar ahí en la feria. Con libros que la verdad, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero es cierto que me ha sorprendido la buena acogida que está teniendo, no solamente de los míos, sino muchos libros y muchas iniciativas para recuperar la historia de España, porque por alguna extraña razón la hemos olvidado. La hemos dejado de lado y de verdad no quiero ni siquiera pensar en manos negras, en realidades al final, porque no, hemos sido un desastre. Y hemos sido un desastre porque incluso algunos de los que somos del bachillerato antiguo, bueno, no tan antiguo, soy de la EGB, hay algunos más antiguos, lo siento, pero no recordábamos cosas que las teníamos ahí delante nuestras. O sea, yo cuando, por ejemplo, y tuve la ocasión de estar trabajando muchos años fuera de España, notabas un cierto orgullo hacia lo español que decías, ¿quién? Nosotros, si no somos nadie, si nosotros fuera de España parece que no se nos reconoce, que estamos que si la paella, el flamenco, esas cosas, y es verdad que muchos de los tópicos están ahí, pero son tópicos que también hemos muchas veces fomentado nosotros sin darnos cuenta. Yo siempre he dicho que Fraga hizo un daño tremendo con una famosa frase, la de España es diferente, aquella que se inventó en un momento dado cuando era ministro de Información y Turismo, pero es que nos lo hemos creído, lo de que somos diferentes. Y no hemos visto la parte en la que somos diferentes y es en nuestra historia. Una historia que, insisto, muchas veces es inabarcable. Entonces,
les comentaba, yo pues me pasaba situaciones de estar por la zona de Montenegro, por la bahía de Kotor, y me decía, no, es que eso de ahí es la fortaleza española. La fortaleza española. Estoy en medio aquí, no sé, del Adriático, fortaleza española. No era malo yo en historia, en geografía un poco peor, y al final me enteré que eso era lo que se llama Herceg-Novi. Herceg-Novi es donde fue el sitio de Castelnuovo, una de las épicas mayores en las cuales, si eso hubieran tenido efectivamente en el mundo anglosajón, hubieran saqueado 20 películas. Tenemos el puñetero, con perdón de la expresión, pero es que eso, la película sobre el Álamo, que tenemos varias versiones, y cosas parecidas e incluso mucho más gloriosas como fueron estas de Castelnuovo, las tenemos perdidas, y sin embargo llegas a esta zona como era la zona de Montenegro y la tienen con orgullo y te hablan de eso, de la fortaleza española, y tú desgraciadamente no puedes más que enorgullecerte de cosas que a veces desconoces, como cuando vas a Filipinas, y dentro de nada va a ser incluso el momento de hermandad que siempre se hace todos los años hispano-filipinas, porque hace nada que ha sido el aniversario del sitio de Valer. Y el sitio de Valer, cuando encima para colmo, sí, había una película antigua, pero cuando hacemos una nueva para las nuevas generaciones, pues es una película en la cual si al director se le fusila al alba por la mañana no hay ningún problema, o sea, y al guionista al lado, claro, o sea, porque desgraciadamente diciendo, pero bueno, ¿qué necesidad hay de hacer esto? Y ojo, yo entiendo que las novelas, que las películas es ficción, y a veces también malentendemos muchas veces lo que puede ser la novela histórica con historia novelada. La novela tiene que ser divertida. La novela tiene que hacer ficción de una manera en que, por ejemplo, una de las mujeres que también ha recuperado y ha hecho algo por la leyenda negra que no se conocía, como era Elvira Roca, con el libro de Imperiofobia, que lleva 200.000 ejemplares vendidos y que ha sido un antes y un después, querámoslo, y eso que justo se acaba de hacer una edición del libro clásico de Julián Juderías, a cargo de Luis Español Busé, que es un poco como la Biblia, por decirlo así, sobre el tema de la leyenda negra, pues ella se enfada mucho, por ejemplo, con un autor de éxito como Arturo Pérez Reverte, y esa saga sobre el Capitán Alatriste. No se enfade, porque él hace novela. O sea, si queremos saber algo sobre, por poner un ejemplo de lo que es una historia como la de Francia, tan rica como la española, no queramos conocer sobre el cardenal Richelieu leyendo Los Tres Mosqueteros, porque lo mismo nos llevamos una decepción. Además es una trama que si la vemos muy bien en Los Tres Mosqueteros resulta que trata de unos señores que se dedican a hacer lesa traición a su monarca para intentar tapar el adulterio de la reina, que por cierto es española y que se está liando con el inglés, que es el enemigo. Hombre, pues la verdad que como trama empieza un poco a preocuparme, y sin embargo los héroes son los que se dedican a hacer esto, y el malo es el que tiene la labor de defender precisamente a Francia y al rey. Ya, pero es una novela, y lo bien que te lo pasas, ¿qué más da? Cuando, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte hace Alatriste, resulta que ha hecho más por recuperar la curiosidad, la ilusión por conocer acerca de los tercios de España, que la obra de Julio Albi, que es una maravilla. O sea, las obras de Fernando Martínez Lainez o de muchos otros que, sin embargo, nada más estaba para estudiosos. Y eso no es lo que tenemos que hacer. A veces la novela, o una película, te tiene que crear, pues eso, esa curiosidad. Es cierto que, claro, si la curiosidad es muy negativa, es muy difícil llegar a ello. Es muy difícil intentar entender que uno de los grandes héroes, porque el concepto de héroe no es solamente a lo mejor hablar de Blas de Lezo, o hablar de las grandes epopeyas, como ahora estoy citando, como la de Castelnuovo, sino también incluso la de reyes y monarcas de España, tan alejados del conocimiento en general como puede ser Felipe II. Felipe II le ha caído el San Benito de ser, con perdón, una especie de meapilas, come niños, oscurantista, que iba por ahí, y además lo vemos en las películas siempre vestido de negro. Por cierto, no sabrán que él se casó de blanco, él, no la novia, él. Que, por cierto, él de joven le encantaban ir a los torneos, le contaba bailar. Él hizo un Erasmus, lo que hacen los nietos y los hijos. Bueno, pues hizo un Erasmus, que además, conociendo al Erasmus, que tiene también más detalle por parte de Carlos I, dice, no, hijo, tú vete para aquí y a conocer Italia, a conocer todo lo que eran mis territorios, y además se empapó del Renacimiento, se empapó de lo que era el arte para luego aplicarlo. Era además un enamorado de la poliercética, de lo que era la construcción de fortalezas, pero también del arte. Hoy, curiosamente, el 7 de junio es el aniversario del gran incendio de 1647, si mal no recuerdo, de San Lorenzo del Escorial,
como vengo de ahí, pues me tira a veces esta pequeña tierra donde ahora me he ubicado, en donde, bueno, pues hubo una gran quema y de lo que es una de las joyas increíbles para desmontar lo que es la leyenda negra. Uno más a San Lorenzo del Escorial diciendo, ¿cómo puede ser que alguien que además crea unos símbolos tan curiosos como, si recuerdan, para llegar al Patio de Reyes, la entrada principal, la que era de siempre, la de toda la vida, no la de los turistas por el lateral, que desastre, porque además tenía algo muy importante y es que pasabas por debajo de la biblioteca. ¿Por qué? Porque si no, no podías llegar a ver el conocimiento, no tenías la luz, te humillabas bajo el conocimiento que suponía la biblioteca que estaba encima de la puerta principal, para que, humillado ante el conocimiento te da la luz y te descubres el Patio de Reyes con David, con Salomón. O sea, todos esos pequeños detalles son curiosos de alguien que era un bibliófilo empedernido, alguien que incluso, que enamorado también del arte, lo primero cuando uno entra, precisamente pasado el Patio de Reyes y entra para antes de la Basílica, se va a encontrar con algo que muchas veces nos damos cuenta y es una bóveda plana. Sí queda un poco raro, una bóveda no puede ser plana, la hay. Y entonces era una de las cosas en que Juan de Herrera discutía con Felipe II y le decía, esto se va a caer, Dice, que no se cae, aquí va a hacer falta una columna. Y Juan de Herrera, cuando se hizo la inauguración, puso una columna, cuando llegó el rey entrando diciendo, ¿veis? Hacía falta una columna. Y Juan de Herrera le pegó una patada, porque la columna era falsa, para demostrar al rey que no hacía falta. El rey se lo queda mirando diciendo, Herrera, con el rey no se juega. Pero aceptó la broma diciendo, qué cabrito, es bueno. ¿Por qué lo aceptaba? Porque era una persona que incluso llevó a cabo la primera expedición por parte de Felipe II por toda América, la primera expedición científica de la historia de la humanidad de manera global, y nadie tiene conocimiento de ella. Que es un señor que tenía tanto respeto por las nuevas tierras que estaba conquistando, que el nahual, la propia de Nueva España, la convierte en lengua oficial de la Nueva España. ¿Cómo era posible que una persona con esa amplitud de miras, sin embargo, haya quedado, pues eso, como el epítome de lo que era la leyenda negra? Alguien que quería a los mejores, que quería pues a Juanelo Turriano, a todos los mejores que estuvieran ahí. Bueno, incluso empezó también nuestro Leonardo da Vinci, que era Jerónimo de Allanz, el inventor, entre otras cosas, de la máquina de vapor. No fue Wyatt, fue un español. Y Jerónimo de Allanz continuó incluso con su hijo, con el hijo de Felipe II, Felipe III, y cuando además a Felipe III, el duque de Lerma, le hace esa 13-14 de hacer un pequeño, pelotazo inmobiliario para llevar esta a Valladolid, pues en Valladolid estaba la corte y ahí presenta la primera escafandra de buzo, en la cual, estuvo tanto tiempo el buzo abajo que Felipe III ya se fue cansadísimo. Pero es que que muchas veces citamos con Leonardo da Vinci español, hay una diferencia. Leonardo da Vinci pintaba muy bien, pero no le funcionaba ninguno de sus inventos, ni uno. Qué bonito, inventó el helicóptero, no, se cae. Mira, inventa el avión, no se puede volar con él. Pero sin embargo, Jerónimo de Allanz lo que hacía funcionaba. ¿Por qué no conocemos a Jerónimo de Allanz? Y eso todos nuestros héroes. Esos son nuestros héroes como hemos tenido, pues eso, a lo largo de la historia, de una manera en que parece que siempre tenemos que estar pidiendo perdón por algo que es absurdo. El recuperar en una historia tan rica y tan difícil a veces de comprimir, porque claro, ves la historia de España, incluso empezando, si quieres, de Desertorio, Hispania, lo que quieras, intentar un poco explicar esa realidad que se va a conformar a raíz de una Hispania que ya de primeras quería ser algo diferente con Roma. De hecho, hay una revolución. Ya la primera guerra civil nuestra ya la tenemos ya con Roma, pero porque quería ser algo diferente, y es verdad que se consideraba Hispania como un concepto muy diferente que pudiera haber tenido una diferencia con Roma, hasta tal extremo que hasta incluso ya había una forma de hablar tan peculiar que el problema que tenemos con los idiomas, y por ejemplo con la V y con la B, ya era en aquel momento dado patente, de tal manera que incluso en Roma decía Beatus Felix Hispanus quod vivere es vivere. Esto es, qué felices son los españoles que para ellos vivir es beber, porque vivere y vivere lo pronunciábamos igual, porque la uva y la B nosotros la pronunciamos igual ya desde los tiempos de Roma, y hacían esta broma con nosotros. Pero mutatis mutandi, el hecho de que incluso todas las invasiones godas, visigodas y todo lo que se va estableciendo empieza a crear algo tan especial que incluso llegan los ingleses con la Carta Magna, pesadísimos, 1215, la Carta Magna,
Bueno, aparte de que en León ya había una Carta Magna, los Decreta, desde 1188, que además reconoció por la UNESCO, pero es que la primera constitución en Europa que se tiene tenida por tal es del siglo V. Es el Canon 75 del Cuarto Concilio de Toledo. Pero claro, cuando llegamos a los Reyes Godos, empezamos Atanagildo, Ataulfo, Sigerico, Rencesvinto, diciendo, ya Fabila al final se lo come un oso. Dice, no, pero es que Fabila ya no es un rey godo, pero se lo come igual, no lo sé. Lo pasamos todo corriendo deprisa y tal, y parece que ya no. Y los godos que se mataban entre sí, y entonces ya llega Pelayo, y entonces se lía con la escaramuza, Estamos a una velocidad para intentar explicar la historia de España que incluso hasta en los aspectos más tópicos, como es el que, por ejemplo, en España, y eso es verdad que muchas veces se ha dicho y se ha salido, las mujeres, claro, aquí las mujeres están mucho más bajo el dominio propio de los hombres, porque las mujeres es un país más atrasado. Pero vamos a ver, almas de cántaro. Pero si la primera reina propietaria, tanto Leonor de Aquitania, fue Urraca de León, y la siguiente fue Berenguela de Castilla. Aquí las reinas reinaban, y anda que no, que reinaban. Y sin embargo, pues apenas conocemos de su historia. Pero estamos de Leonor de Aquitania, de Plantagenet y todo el tema, y nos parece de lo más glamuroso. Y olvidamos nuestras heroínas que fueron las reinas, que están incluso representadas en el Congreso de los Diputados como María de Molina, que aparte de una calle que siempre está atascada, caramba, es una mujer que fue 3 veces reina y que mantenía la legitimidad gracias a que es la mujer la que mantiene la legitimidad, porque al fin y al cabo quien tiene los hijos es la mujer. Yo es posible que pudiera tener alguno por aquello de en fin, intento ponerme a dieta, pero caramba, o sea, la mujer por eso tenía una importancia tremenda, o sea, pero es que la importancia que tenía en España era tal que aquí, bueno, se pegaban eso, pues entre tías y sobrinas y todo el tema, como podemos ver, entre la Beltraneja, entre Isabel de Castilla. Claro, la tradición en España es que la mujer reine. De donde no llega eso es cuando ya viene Felipe V y empieza con unas tradiciones que vienen de los salos, de los reinos francos, de los reinos franceses. Pero eso no era algo que era habitual aquí. La mujer aquí siempre ha tenido una importancia tremenda. Yo siempre he dicho que además, y uno de mis libros incluso empecé el primer capítulo llamado Matria, mucho antes de que alguna vicepresidenta se creyera que era mucho más original, sobre todo porque esto también ya lo habló de ello Unamuno y otros tantos pensadores, porque en España, es curioso, hay un matriarcado. Las mujeres no me dirán que no, o sea, y los hombres estarán diciendo que sí, por más que no les guste, pero ese matriarcado es la realidad de la importancia que tiene la madre, entre otras cosas, veamos 2 cosas curiosas. Somos el país más mariano que hay. Mariano de la Virgen María, que es importante. O sea, aquí podrá haber en la Semana Santa, podrá haber una importancia, pero, oye, en cada pueblo lo que tiene que haber es una romería a la Virgen. La Virgen aquí hay un culto a la Madre tan importante que eso influye, y parece que no, pero acaba influyendo de una manera en que hace que a lo largo del tiempo veamos toda esa serie de mujeres que incluso acaban adelantando a los hombres, no ya en aspectos de gobierno, sino en querer también, bueno, pues estar ahí adelantándose. Toda la corte de damas que hace Isabel la Católica, pues ahí tenemos incluso, no ya a Beatriz Galindo, la latina, pero tenemos incluso a Lucía o a Luisa. Ahí está muchas veces el problema, a veces como se denominaba de Medrano, la primera mujer que estuvo dando clases en una cátedra en la Universidad de Salamanca. La hija de Nebrija, cuando muere Nebrija, la sigue dando en la Universidad Cisneriana esas clases. ¿Cómo hemos dejado de lado esto? Cuando en el siglo XIX empiezan incluso la prensa o la prensa escrita, ya en el XVIII, la primera mujer que dirige un periódico no es una inglesa, como aparece en Wikipedia y otros sitios, es una española. Hay muchas mujeres que empiezan a dedicarse a la escritura. Es cierto que el siglo XIX cambia mucho, porque también el siglo XIX, para lo que es España, nos hacen la puñeta con la guerra de 1808, la guerra contra el francés nos deja bastante baldados, porque ingleses y franceses aprovechan ese momento dado, y viene también unos conceptos muy diferentes, muy puritanos, que no eran los que teníamos de tradición, pero ahí aparecen las primeras mujeres que quieren estudiar en las universidades, no ya Concepción Arenal, las primeras mujeres también que quieren ser médicos y doctores, y que se las acaba de dar
dando también ese título, vamos, la capacidad de darlos, pero que además antes no la había. No la había, ¿por qué? Porque normalmente la mujer, es verdad, que cuida del hogar, básicamente porque la historia muchas veces la hacen los hombres, porque somos los que nos vamos a la guerra, que somos básicamente también los más prescindibles, claro. O sea, estamos en la caza, estamos en la guerra, y la mujer es la que en un principio cuida la casa, lo cual no quiere decir que las mujeres no estén en la guerra. De hecho, ¿por qué hemos olvidado el episodio de la Guerra de los 100 años con el duque de Lancaster y el príncipe de negro? Que dice, oye, esto sale en las películas. Sí, pero lo que no sale son las mujeres de Palencia, que se quedan a defender Palencia. Los hombres en un momento dado marchan con las mesnadas correspondientes, y cuando les hacen una envolvente, pues resulta que el ejército inglés va directamente hacia Segovia por la ruta de Palencia, hacia lo que era el lugar de la corte. ¿Quién les para? Las mujeres que estaban ahí, que diciendo, bueno, esto no hay ningún problema, ya esto es camino franco. Pues no fue camino franco. Es más, el duque de Lancaster es derrotado por las mujeres, las cuales tienen a partir de entonces una serie de privilegios, como no descubrirse, como tener también los colores reales, y están además reflejados en sus trajes regionales. A partir de ahí, incluso tras esa victoria, hay un matrimonio que se hace en la iglesia de San Miguel, en Palencia, por la cual incluso aparece un título que todos creemos que aparece en un sitio un poquito más al norte, y no, surge en Palencia, que es el del Principado de Asturias. El de ser príncipe de Asturias. Ese título, para los herederos de la monarquía española y del rey, va a surgir como consecuencia y a raíz de esa victoria de las mujeres de Palencia, y por primera vez en Palencia. No tenemos apenas ni siquiera relatos. Sabemos que ha existido, sabemos que está ahí, pero ni siquiera sabemos cómo fue aquella lucha. Para colmo, además, las mujeres en España tenían esa tradición. Ha habido mujeres a las cuales reconocíamos, como por ejemplo Ana María de Soto, la primera mujer infante de Marina, la cual se le descubre en un momento dado que estaba en acción, y claro, pues al quitarle el uniforme se descubre que es una mujer. Pero lo único que se hace es decir, hombre, una mujer no puede servir, las ordenanzas en las que están, pero a usted le damos el título correspondiente, y tiene el título de alférez y un estanco. El estanco es muy habitual, lo vamos a ver en otras mujeres también, porque el estanco eso va para siempre. Pero una realidad para decirle, no, usted tiene, y además usted puede llevar los galones, como los podía llevar Agustina de Aragón. Como las pudo llevar muchas de las mujeres que en un momento dado estaban participando como militares. De hecho, incluso durante el sitio de Gerona, la compañía de Santa Bárbara, que está luchando con el general Álvarez de Castro, es una compañía de mujeres que se establecen con 4 compañías con comandantas como tal, en donde además se colocan siempre el brazalete rojo. Y ese brazalete rojo, además, que marcaba que estaban en servicio, era una tradición que venía desde los tercios. ¿Por qué? Porque la uniformidad es algo más moderno, pero había alguna manera de intentar ver quién era amigo y enemigo, porque en el momento dado en que está aquí el lío montado, como para preguntar de dónde eres, y entonces pues el azul era el color de Francia, el amarillo era el color de los suecos, y el color de España siempre ha sido el rojo. Y ese rojo, que además ha estado tantas veces representado en nuestra historia, pues ahí estaban esas mujeres, como pudo estar María la Bailaora en Lepanto, en la Marquesa, en la propia galera de Juan de Austria. Mujeres que han estado ahí, como han estado hombres, haciendo aspectos que incluso, antes he citado a Jerónimo Díaz, parece que además no hay héroes en la ciencia, porque claro, es el que inventen ellos de Unamuno. El único problema es que lo que no sabemos es la frase entera de Unamuno. Y Unamuno, incluso lo que se refería es que inventen ellos o otros, que inventen quien sea, todos nos aprovecharemos de esas invenciones. Pero Unamuno no decía que quería que no, o sea, que aquí no hubiera esa ciencia o esa posibilidad, porque claro, vamos a ver, habiendo un imperio de 2 siglos y medio, tenía que haber ciencia aquí. Lo que pasa es que, claro, esa leyenda negra muchas veces nos ha llegado hasta por aspectos tan laudeados como la enciclopedia francesa. Cuando en la enciclopedia francesa empiezan a hacer la anotación correspondiente a España, pues nos ponen a parir. No, es que no les puedo decir de otra manera. Empiezan a decir, ¿qué le debe España al mundo? Nada se le debe. Nada se le debe porque nada ha aportado, ni en las ciencias, ni en las artes, nada. Un desastre. En ese momento dado, he de recordar
que estábamos en plena expedición Malaspina-Bustamante alrededor del mundo. Celestino Mutis estaba encontrando la quina fundamental para la farmacopea y llevando a cabo una labor que es que no podía ser ni recopilada. Todavía no se había producido algo que cambia y que va a ser la expedición filantrópica de Balmis, de Salvany, de Isabel Zendal. Todavía estaba a punto de ocurrir. Ese era el momento de decadencia que se habla del siglo XVIII. Jorge Juan acababa de dirimir exactamente el problema de los meridianos, el achatamiento de la Tierra, los cálculos de Newton. Quien lo pone realmente sobre la realidad y sobre el papel es un Jorge Juan, que por cierto no es que sea un héroe, es que es una persona para hacer 1000 novelas, porque además es un espía, es una persona que es un científico. Es el momento dado de ese siglo XVIII tan olvidado, con esa marina ilustrada. Una marina que se sigue enseñoreando del Pacífico, del lago español, por el cual, claro, muchos de nosotros veíamos El Hidalgo de los Mares con Gregory Peck, en donde cuando aparecía el barco español iban todos vestidos como si fuera una chirigota de Cádiz, y además Gregory Peck diciendo, no nos podemos fiar de los mapas de los españoles. Pero si son los que robasteis en Manila en 1765, no sabíais marear ni navegar en el Pacífico hasta que no hicisteis ese robo. No sabíais por dónde ibais. James Cook es el que empieza luego a hacer ese recorrido diciendo, anda, ¿qué han llegado los españoles? Bueno, pues esto lo vamos a llamar de otra manera. Anda, y empezaron a renominar las cosas en donde no podíamos llegar. Gabriel de Castilla, un palentino, ya en el siglo XVII ya llevaba a la Antártida, ya había establecido una serie de parámetros, a donde incluso luego va a llegar también el San Telmo. Y todo eso lo van a encontrar los ingleses, que se lo callan, no son tontos, o van a intentar, pues eso, ir renominando los aspectos que hacen que ese Austrialia del Espíritu Santo, en honor a los Austrias, pues hoy lo conocemos por las Tires Australes de Australia, ya, pero es que ahí llegábamos ante nosotros, ya, bueno, qué más tontería, menos mal que todavía Filipinas se sigue llamando en honor a Felipe II, pero es que hasta 1765 los ingleses no estaban navegando por el Pacífico. Ese tornaviaje, que es también una heroicidad por parte de los marinos españoles que están llegando a un otro lado, bueno, pues es ciencia por parte de eso, de un urdaneta que se convierte en un secreto de Estado. Ciencia que se va desarrollando incluso en todos los aspectos que, además, incluso, pues, yo he tenido, además, y esto, pues sí, me permite que saque un poco pecho, el de un personaje muy dejado de la mano de Dios, había podido estar hablando con su familia, como fue Fidel Pagés. Fidel Pagés, que se cumple ahora mismo este año el centenario de su fallecimiento en un accidente de tráfico yendo pues, de Madrid hasta Santander, hace 2 años fue también otro centenario, el de su invento, el de su descubrimiento, el de la anestesia epidural. ¿Por qué no sabemos que la anestesia epidural es española? ¿Por qué no sabemos que fue un médico, un comandante militar médico, que durante su estancia en el RIF, y viendo lo que supuso toda esa lucha de encontrarse, porque además, claro, en aquel momento se hacía el éter, el cloroformo, a veces se les mataba, intenta buscar una forma de que fuera lo más fácil y mejor para llevar a cabo unas operaciones de urgencia como las que se hacían en esos momentos dados en donde las gumías, aquellos cuchillos terribles y las balas bum bum o dum dum que se llamaban porque estallaban dentro, destrozaban, pero no les dejaban vivos, entonces dormirles era un peligro. Bueno, pues ese militar médico no tenía ni siquiera una calle en Madrid. Donde él vivía, que en la calle Infantas, al final la familia consiguió poner una placa. Desgraciadamente, pues conseguía poniendo calles cerca. Y yo digo, hombre, alguna calle se pondrá. Mira, Vázquez de Mella, pues se le ha puesto ya una calle al concejal Pedro Cerolo. Bueno, vale. Pero hay otro huequecito que ha quedado ahí, pues se lo vamos a poner a Rafael Acarrá, que todo el mundo sabe que ha hecho grandes cosas por España. Entonces diciendo, bueno, que este señor vivía a 50 metros, no le vamos a tener nada en consideración. Pues afortunadamente le dio por leer y hacer una campaña en ABC un concejal, el concejal de precisamente donde está Campamento, donde está el hospital militar, donde él sirvió y donde él estuvo haciendo. Y este lunes, por fin, se va a poner la avenida Fidel Pagés en Madrid, en la capital de España. Porque nada, lo más que había era una calle en Huesca, en un polígono, y todavía me dicen los de Huesca, pues ahí tenemos calle, digo, y un poco más y os salís del pueblo. O sea, pero si me la habéis puesto en un polígono, hombre. O sea, y al menos que tener ese reconocimiento, y digo, pero ¿cómo no podemos tener este reconocimiento eso, a personajes como Emilio Herrera? Emilio Herrera, que luego llegó a ser presidente de la República en el exilio y que inventa, es el precursor del traje espacial,
Y los americanos se lo quisieron comprar y él dijo, sí, pero sobre todo lo quiero dar con un detalle. Cuando lleguen a la Luna, quiero que haya una bandera de España. Y los americanos dijeron que no. Y Emilio Herrera dijo, pues inventan ustedes el traje. Y el problema es que se lo inventó 20 años antes de que los americanos lo hicieran. Porque hay gente que también pensaba en hacer ciencia para España. Y no tengo más remedio que citar a alguien que además yo sé que me voy a emocionar, como es Ángela Ruiz Robles. Porque Ángela Ruiz Robles, cuando en los años 40, después como ella, como maestra rural, quiere hacer un invento que sobrepase esa... que lleve con su enciclopedia mecánica a los alumnos, a esos alumnos que ella ha visto como maestra rural en la época en que estaba León y luego cuando pasa ahí a Ferrol y a Galicia, hace algo que los americanos también se lo quieren llevar. Y dice, no, esto es para España. Y eso tiene que ser algo que cambia y que rompe por completo. Es que además cuando se dice, no, es que fue la precursora del libro electrónico. Yo no, es que cuando se decía eso era cuando no existían las tabletas. Es que es la precursora de la tableta. Lo más parecido a la enciclopedia mecánica no es un libro electrónico, es una tablet. ¿Por qué? Porque es que con eso se interactuaba. No era un libro, no. Tenía música, tenía sonidos, tenía aspectos que decías. Que mira, lo único por lo que hoy a lo mejor no quiero tener la presentación es para que vean cómo funcionaba algo, que además el prototipo lo hicieron los artilleros de Ferrol, está ahí en el Museo de la Coruña, y que además, claro, que una mujer con esa categoría y que además había sido reconocida históricamente por su labor, todo el tema, pero que desgraciadamente, pese a todo, sigamos sin entender la importancia que cuando incluso a veces yo pongo la efeméride y discuto diciendo, bueno, pero es que eso es un libro mecánico. Y yo, claro, porque el primer ordenador ya tenía microchips y lo que hicieron los hermanos Wright, volaba de aquí a Lima. O sea, pero por ejemplo, claro, a la hora de hablar de héroes de la aviación, pues no tenemos a un Leonardo Torres Quevedo, cuyos dirigibles incluso se quiso hacer una compañía transatlántica y luchando con Emilio Herrera, o un de la Cierva. Un de la Cierva, el inventor Juan de la Cierva, cuando hace el autogiro, ahora mismo en Murcia se le quiere poner el aeropuerto de Murcia a su nombre, ¿y qué ocurre? Pues resulta que como es que fue en el bando sublevado, pues entonces no se le puede poner el nombre, porque por la ley de memoria de democracia, es que la verdad, ya está. Pero es que pero vamos a ver, es que no podemos estar ideologizando aspectos tan absurdos como la realidad de qué era o qué dejaba de hacer tal o cual personaje de la historia. Porque entonces, incluso además, si empezamos a escarbar, yo creo que se quedarían, muy poquita gente podría leer a Tolstoy, hablar sobre el Emilio de la educación de Rousseau o ver las pinturas de Picasso, si nos ponemos políticamente correcto. Pero es que estaba ahí toda esa labor de héroes y heroínas, y aquí sí tengo que utilizar el desglose por sexo de mujeres y hombres que han estado ahí dando lo mejor de sí mismo. Es curioso que hay veces que hay personas que sí lo ven. Por ejemplo, ya hablemos de las primeras corresponsales de guerra, como pudiera ser Sofía Casanova, contratada por ABC para estar cubriendo la Primera Guerra Mundial, o la guerra, la Revolución Soviética, o Carmen de Burgos, también durante la Guerra del Rif o posteriormente, sino, por ejemplo, Mercedes Formica. Mercedes Formica era falangista, muy amiga de José Antonio Primo de Rivera, y una gran jurista, tal que incluso cuando aquello hizo esa reforma, que los Garrigues y todo el tema se cachondeaban un poco con aquello que era la reformica, aquello cambia el Código Penal, el Código Civil, y hace que el propio Franco diga, pues sí, efectivamente, esto hay que cambiarlo porque esta situación en que la mujer se acaba siendo como está maltratada es absolutamente injusto. ¿Quién la reconoce en Madrid? Porque ella incluso tenía el reconocimiento también en Cádiz, con un busto que los ayuntamientos del cambio van y lo retiran porque era falangista. Curiosamente, aquí en Madrid quien le pone la calle es Manuela Carmena, porque al fin y al cabo no dejaba de ser juez. Y al menos reconocía diciendo, ya, pero es que esta mujer lo que ha hecho por las mujeres de España, me da igual que sea de Falange, que sea amiga de José Antonio y que fuera durante la época de Franco. Porque esa es la realidad de muchas veces intentar entender la historia hasta
por ir un poco a los aspectos militares también, que a veces están olvidados, pero yo tampoco no me he querido centrar en ellos, cuando estaban con estos cambios de las calles, que a veces muchas veces reflejan ese reconocimiento hacia héroes o heroínas, se quería cambiar esa calle de Caídos de la División Azul. Y nombraron en la comisión a una mujer socialista que venía de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que había estado y era uno de los abogados de Atocha, se libró de aquella matanza porque había salido antes, como era Francisca Sauquillo. Y Francisca Sauquillo dijo, no, esa calle no hay que quitarla. Y todo el mundo se quedó diciendo, que no hay que quitar la calle de División Azul. Y dice, no, hay que explicarla y lo que tenemos que poner es una a la 9, a la Leclerc, a aquellos republicanos que liberaron París, porque además a los españoles se nos da muy bien liberar París, lo liberamos en Francia, con Felipe II, con varios, ellos les joroba y tal, pero bueno, es lo que hay, ellos nos suelen invadir, nosotros los solimos liberar. Y entonces lo que hay que hacer es poner una a la 9, hay que sumar, hay que intentar sumar, y nuestra historia tiene que ser eso, el ir sumando cosas, el ir no apropiándose de la historia de unos y de otros, o intentar dejar que la cosa quede de una manera en que parezca que la historia sea un arma arrojadiza de la ideología. No, para nada. Hay que intentar sacar esa escuela de Salamanca, que me hacía mucha gracia ayer en una entrevista, el tema dice, no, claro, es que como en España, claro, el catolicismo ha impedido el desarrollo de la economía. Y yo, ¿pero qué tontería esto estoy diciendo? Si es la escuela de Salamanca la que crea la economía moderna. Ahí están los Mercator, ahí están los Azpilicueta, ahí están todos los que están llevando a cabo precisamente, bueno, lo hizo un Peter, un economista, diciendo, dice, no, si esto ya lo habían hecho todos los dominicos ya en la escuela de Salamanca mucho tiempo antes. Lo mismo que, claro, había también un Domingo de Soto que establece lo de la caída de los pesos y los graves, eso que hemos estudiado de Galileo, y que luego viene Newton y todo el tema. No, que ya un dominico de la escuela de Salamanca ya lo había dicho. Pero lo hemos dejado pues eso, porque nada más estamos pensando en nuestra historia en las partes más negativas, porque la Inquisición española, es curioso, muchas veces España no existe y no hay esa relación para hablar de algo español, pero sin embargo cuando es algo negativo somos como la España de Rödinger, existe y no existe según para qué. Si es para lo malo, la Inquisición es española, el genocidio es español, pero si es para, ahí España no existía, ahí no podemos entender el concepto español, como cuando se quiso hacer la conmemoración del 5º centenario y hubo una comisión por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo que dice, es que no lo podemos celebrar porque es que como España no existía entonces, coño, para lo que queremos y para lo que no queremos no, pero estamos en esta auténtica locura. Pero la Inquisición española, a lo mejor porque no hablamos que fue la que prohíbe toda la quema de brujas, mientras que en el resto de países civilizados como Alemania a decenas de miles, como en Inglaterra, donde el propio Parlamento organiza y saca un puesto que era el cazador de brujas, por parte del Parlamento inglés, que nos gusta tanto, y sin embargo aquí llega un dominico como Alonso de Salazar, y tras el proceso de Zugarramurdi y el proceso de Logroño, eso se prohíbe ante la Suprema en 1614. ¿Eso por qué no se reconoce, por qué no se quiere ver? Pues porque muchas veces la utilizamos de una manera despectiva, sin darnos cuenta de la capacidad o del valor que tenemos en nuestra historia, en algo que no es también hacer leyenda rosa, para nada. Las leyes de Burgos estuvieron ahí, las leyes de Indias, la controversia de Valladolid, pero es cierto que hubo abusos. Por supuesto que la conquista fue sangre y fuego, no íbamos a regalar piruletas, íbamos pues a lo que se iba muchas veces en lo que son las conquistas, pero lo que hay que ver también es, ¿nos quedamos ahí? Como por ejemplo si hicieron ingleses, holandeses y franceses en la costa, ahí se quedaron, y nosotros diciendo, no, vamos a ver que hay un poquito más allá. Y de paso, ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama? No, esto es Yucatán. Oye, que esto es Yucatán. No, Yucatán significa que no te entiendo. Pero como el otro tampoco entendía lo que decía, al final se quedó aquello como Yucatán. Bueno, pero al final acabaron con las primeras gramáticas, la nahual, la quechua, la aymara, cosa que no tenían ni siquiera la inglesa y la francesa. En más de 30 universidades, ahora mismo el Hospital de México, ese México que nos dice que tenemos que devolverle oro, nos tendrán que pagar el alquiler de los 500 años que ha hecho el hospital que está ahí. O la primera universidad de San Marcos, que es la de Perú. ¿Por qué eso no hay que poner en valor? Sin leyendas rosas.
de héroes y hombres y mujeres que han estado ahí y con los que yo creo que tenemos que estar orgullosos. Yo podría estar hablando horas, pero no quisiera yo quedarme en pesado, y además me comentaba un poco que fueron los comentarios, y sobre todo por si quiera haber alguna otra pregunta o preguntas que pudiera haber. En cualquier caso, yo quedo a su disposición. Agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de hacer esta pequeña pincelada, el crear la curiosidad en todos ustedes de muchos aspectos y de muchos hombres y mujeres que seguro que ustedes ya conocen, pero que de vez en cuando creo que no es malo el recordarlos de nuevo. Con lo cual, pues muchísimas gracias y quedo a disposición de las preguntas del público. Muchas gracias por tu intervención. Y te quería comentar que has aludido a una persona. Has aludido a una persona concreta, que fue la creadora de la gramática mecánica. Y tenemos aquí con nosotros a una hija suya y a un nieto suyo. Solamente. Y lo que es más, a mí en los libros siempre me gusta recrear situaciones, momentos, para que la gente vea que los personajes no son gente de la historia, es gente que está ahí olvidada. Y recreaba cuando por las noches Ángela se quedaba escribiendo en su máquina de escribir. Y lo recordaban las hijas y lo recordaban luego los nietos, de cómo efectivamente estaba ahí. Yo cuando lo estuve leyendo y todo el tema, era esa sensación de decir, porque la labor esa de una mujer entregada, con el marido que, oye, que era marino, que tenía el tema, con las hijas, creando luego la academia que además la pone a su honor, a su nombre, la lucha que ella hacía yendo a Bruselas, a todo el tema, la labor de esta mujer, la verdad que es que, yo además le digo que me he traído el libro sobre todo porque se lo tengo que dedicar a usted ya especialmente, porque quiero que lo tenga, porque aunque es verdad que tuve la suerte de casualidad de que el nieto pudiera estar el día de la presentación, este libro además se ha convertido pues, en un pequeño éxito. Está a punto de salir la 5ª edición, ha sido recomendado tanto por El País como el ABC, y el poner eso en valor es lo que hace que te llene de orgullo el poder decir, oye, qué bien que cada vez más gente está recordando, y además incluso hay unos chavales, son gente muy joven, que se llaman Gestas de España, que están haciendo unos libros para los chavales, para las familias, curiosidades de la Gesta de España, curiosidades para que se lean en familia, y ya en sus libros también está Ángela Ruiz Robles. Javier, la conferencia tuya ha sido magnífica. En poco menos de una hora has dado un repaso por toda la
Hola, buenas tardes. Enhorabuena por su conferencia. Y yo quisiera saber su opinión sobre la beatificación, la próxima, queremos que sea la próxima beatificación sobre una mujer adelantada a su historia, adelantada a su tiempo, como es la reina Isabel la Católica. La reina Isabel, como digo, es una adelantada. O sea, ella cuando no solamente es aspectos, bueno, de un momento dado en que tiene que reinar ejecutivamente, tiene que lucha, está en batalla, pero es una mujer que se adelanta humanísticamente. Por ejemplo, digo, crea esa corte de damas. Hay que entender también que dice, hombre, pero nada más eran las de alta alcurnia o los que tuvieran una capacidades, ya bueno, pero como hoy en día, o sea, pero eso es para hombres y mujeres, es una realidad, pero eso se adelanta a muchos otros sitios y otros lugares en donde además eso se está fomentando, lo fomenta ese acceso a la educación, o a que pudieran las mujeres pues tener esa capacidad de poder ser ellas las que enseñen. La educación que da a sus hijos es espectacular. Desde Tomás Moro, o sea, vamos, están un poco sorprendidos de la educación que van a tener todas sus hijos, y eso que ella no estaba preparada para ser reina. Crea incluso aspectos como los hospitales de campaña militares. O sea, los hospitales de campaña es una creación suya. O desde luego, claro, todo el testamento de ella, cuando empieza a llegar Colón y viene los primeros viajes y ve que los ha convertido, algunos los trae como esclavos, diciendo, bueno, ¿quién es el almirante para hacer esclavos a mis súbditos? Todo lo que está reflejado en su testamento son las bases por las cuales luego ya su marido, Fernando, va a establecer, en un parón de la conquista, como nos había dado algo parecido desde Cicerón, que un imperio pare y diga, ¿qué estamos haciendo? Eso es increíble, pero porque ya sobre esas leyes de Burgos antes hay una base, y es el propio testamento de Isabel. Entonces es una mujer que se adelanta en muchísimo. O sea, ahora, bueno, otro día llegó a hacer, creo que la ministra de Defensa, casi que era la primera feminista. Es una protofeminista al uso, sí, porque está jugando a los derechos. Sé que esto, claro, no gusta en ciertos aspectos. El aspecto más de santidad, o los aspectos que ahí está, bueno, eso claro, para los creyentes podemos tenerle un valor especial que para el no creyente pues le puede parecer algo intrascendente, pero es que su labor está ahí. Yo creo que además supera por completo incluso ese aspecto que para los creyentes nos parecerá muy importante, el que alcance ese grado de santidad, que suba a los altares. Pero es algo que incluso tú llegas a Estados Unidos, en Washington está su estatua ahí, está en muchos otros lugares, y hemos sido nosotros los que hemos ido dejando. Yo hice también, efectivamente, en una de mis terceras en ABC, propuse que el magnífico grupo escultórico que tiene la reina Isabel en Madrid vaya ahora mismo y se traslade a los Jardines del Descubrimiento. En esa peana que quedó vacía por Colón, bueno, ahora está la estatua esa, absurdo. Que no sé qué pinta ahí, ¿no? Es una cosa más tonta del mundo. O sea, y además es unos jardines de descubrimiento, y hemos puesto el monumento a Jorge Juan, el de Blas de Lezo, el propio. Creemos ahí eso, y qué mejor sitio, qué mejor lugar que pudiera estar ahí ese grupo escultórico con el cardenal Mendoza, con Gonzalo Fernández de Córdoba, en un sitio que estuviera bien iluminado, que estuviera bien. Y la ponemos en Nuevos Ministerios, que es un sitio precioso para ese tipo de monumentos. Ya está, al lado del Monumento de la Constitución y la de Botero. Ya está, pega todo. Pero donde no pega es donde está, y ahí es donde debería de estar la reina Isabel. Y yo creo que lo mismo que me he empeñado con la calle Fidel Pajés, esto me empeño yo también, o sea, vamos, y la reina Isabel. Sí. Sí, buenas tardes. Perdón, sí, buenas tardes. Ya que estamos hablando de nuestras mujeres, la historia de nuestras mujeres, simplemente quisiera aportar una curiosidad histórica que ahí está, y es un honor para todos los españoles. La única orden militar de mujeres que ha habido en el mundo y es española, es la Orden del Hacha, una orden que se fundó en Barcelona, cuando se quedó precisamente Barcelona sin hombres para defender la plaza. Y eso es un honor que tenemos. Y además, una orden militar, reconocida por el rey. Para que vean cómo está, que hay cosas que están cambiando. Una editorial de Barcelona, pequeñita, de cómics,
que se llama Cascaborra, está empezando a sacar precisamente episodios de la historia de España. Acaba de sacar un cómic sobre la Orden del Hacha. Es muy bonita la historia. Es muy bonita. Y muy el bonita. cómic también lo digo porque, ya digo, Cascaborra lo busquen, porque la verdad lo que están haciendo estos chavales es espectacular. Están sacando de todo tipo. O sea, yo creo que no está quedando un episodio de la historia de España o de personajes que no le esté sacando. Yo incluso, pues, ha habido mucha gente que hemos prologado todo el tema. Yo he prologado, por ejemplo, el de María Pita, otra mujer y otro hecho, como el de la contraarmada, porque aquí estamos siempre que, ¡ay, la Armada Invencible! ¿No? La Armada Invencible es, no sé, es como decir, pues que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Hombre, he visto la película Dunkerque y es verdad, pierden. Ya, bueno, pierden los aliados en esa batalla, como nosotros perdimos en Gravelinas, pero la guerra la ganamos nosotros. Y ahí había mujeres, pues ya digo, no solamente como María Pita, sino como todas las mujeres de La Coruña. Y esa Orden del Hacha, ya digo, que ahora mismo acaba de salir, es que además es por los mismos dibujantes que hicieron el de María Pita, y efectivamente es una gran desconocida, pero va a empezar ya cada vez a ser un orgullo y una cosa para todos los españoles que muy Claro. pocos difusionan. Sí, hace poco había yo un cómic también de, no sé, lo sacaron hace unos años, pero era de Agustín de Betancourt. Sí. Es un personaje muy desconocido, pero vamos, en Rusia fue una personalidad. Claro, no, es que Lo es el que condecoraron, San hicieron Petersburgo y todo claro. el tema que nos gusta tanto y nos parece tan bonito, no lo podemos entender sin este personaje, sin Y Agustín de después, Betancourt. un poco también contemporáneo suyo, pues fue José de Rivas, que fundó Odessa ahí en Ucrania, ¿no? Que está ahora dando en las noticias continuamente. Y yo quería, aparte de agradecer la perspectiva de este problema que tenemos los españoles, hacer una petición a ver si en este país, igual que se ignora muchas de estas cosas que han mencionado, se ignora absolutamente la música española antigua. O sea, la música renacentista introdujo el término variación, que luego tenía otro nombre en español que ahora se me ha olvidado. Las variaciones. La música de Cabezón, que Felipe II paseaba por toda Europa con él, fue fundamental para que luego Bach hiciera toda su música de órgano. El paso de la música medieval a la música renacentista, que parece que solo lo han hecho los italianos, tuvo una raíz española, porque entonces Italia y España pues era una cosa común. A principios del siglo XVIII me parece que se llamaba Martínez, una española que después de la guerra de sucesión se trasladó a Austria, era una de las preferidas de Haydn. Música española del barroco, que la que aparece como italiana, española, hay muchísimas. Y no menciono toda la magnífica obra sinfónica de los compositores de zarzuelas. Bueno, la Orquesta Nacional no presta ninguna atención a la música española. Ninguna. Yo creo que, aparte de las mujeres, la literatura, la parte militar y tal, el estudio y el poner en valor el aporte musical español, que no voy a compararlo con otros, pero que tuvo mucha importancia en el Renacimiento y también en el Barroco, y por no mencionar todo lo que está saliendo de hace unos 20 años, de toda la música barroca india, española, de igual calidad que la barroca europea. A ver, ¿en qué nación europea puede presumir que países administrados e incorporados a la cultura europea hayan producido un legado musical como el barroco americano, que es prácticamente desconocido? Hay unas cuantas CDs, pero es que esto es completamente desconocido en España. Y ni la RTV ni la Nacional dedican atención a esto. Por cierto, la Nacional en otros tiempos sí dedicó mucha atención a esto, entre otros Argenta. Así que una petición que lanzo a quien tiene influencia y ámbito de escucha. Porque incluso cuando uno va, pues eso, a San Lorenzo del Escorial y de esos conciertos que se hacen, que se dan unos de Cabezón, que además con un sistema de doble órgano, que no es muy poco habitual, evidentemente con esa aportación también que hace en la música española, que es la trompetería española, con los tubos, puestos en horizontal, que eso también es algo que podemos saber. Pero es que tenemos además incluso unos complejos tan absurdos
que la persona que quiso dirigir, además, cuando se hizo el auditorio, el gran auditorio ahí en San Lorenzo del Escorial, que quería llevar temas de ópera y zarzuela, quería que empezaran además que se empezara de manera habitual la temporada de ópera poniendo el Don Carlo en San Lorenzo del Escorial. No sé si es que estamos tontos, lo hacemos aposta, o sea, es una apuesta que hacemos con nosotros mismos, el Don Carlo, de verdad. O sea, al lado de la tumba de Felipe. O sea, es que centrémonos porque es que lo mismo usted el libreto no lo ha pillado bien, o sea, no lo ha terminado de leerlo bien. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy como loco para que un novelista, Luis Zueco, venga también a San Lorenzo del Escorial para presentar su obra. ¿Por qué? Porque en la última obra habla sobre el ajedrez, que recordemos que, hablando de la reina Isabel, la reina, el movimiento actual de la reina, cuando tiene la importancia de la reina en el ajedrez, es precisamente gracias a la reina Isabel, la católica. Pero es que la primera partida internacional que se produce en el mundo, que esté regulada y reglada, se produce en San Lorenzo del Escorial. Entonces, ¿qué es eso? Parece que dicen, no, en España, no, aquí, nada, charanga, pandereta. O sea, la música, la arte, las ciencias, hasta incluso, yo siempre pongo un poco el ejemplo también tonto de que siempre dicen, nosotros en España con un palito hacemos el chupachus y la fregona, jaja, ya, bien, pero es que el inventor de la fregona, que es Manuel Jalón, un logroñés, también inventa otra cosa, que lo olvidamos, y es la jeringuilla desechable. Todos aquí hemos vivido lo que era el inquisidor practicante que venía con el aquelarre, con aquella cosa de metal que abría, empezaba a sacar fuego, sacaba una cosa metálica con unas agujas que decía, pero es necesario, o sea, ese calibre no es normal. O sea, yo creo que más pequeño entra igual, acojonaba aquello, era una cosa, aquello además con el fuego, tú salías, estabas estante, o sea, no había, vamos, ni chuche que hubiera para que te pudiera aquello. Y llega este señor que inventa la fregona e inventa la jeringuilla desechable, lo que hemos estado y lo que vemos en todo el mundo. Con eso con lo que se hizo rico. Y sin embargo, Manuel Jalón, el pobre hombre, nadie le recuerda como el inventor de la jeringuilla desechable, sino como el de la fregona. Creo que es ingeniero aeronáutico, como yo. Sí, efectivamente, lo era. Un crack, o sea, hizo muchísimas cosas más. El doctor Gómez, por ejemplo. Claro. Una celebridad pionero en el mundo entero de llevar la sanidad. La sanidad. Claro. Nada, no. No, aquí tenemos un serio problema. Además, en el último libro que fue sobre la Primera República, que tenía muchos tópicos, pero luego me daba cuenta en un momento, buscando los nombres, y claro, ibas buscando y intentaba hacer un libro divulgativo, pero decías, anda leches, resulta que si salgo por Manuel Becerra, esquina con Francisco Silvera y Doctor Esquerdo, esquina con Gómez Ulla, todos esos son personajes de esa época desconocidos. Manuel Becerra un poco más conocido porque ahí ya pasa la 2 y la 6, claro, ya son 2 líneas. O sea, pero decías, líneas, o sea, ¿cómo hemos perdido y he dejado de conocer a todos estos personajes? O sea, es tremendo. O sea, yo creo que es que el problema es que no tenemos capacidad. No hay ley orgánica sobre la educación, que llevamos 8 nada más, venga, a por la 9ª, o sea, que pueda meter la historia de España. O sea, es que es imposible, o sea, es inasumible, es inabarcable. Bendito ese problema, ¿no? O sea, en fin. Que, por ejemplo, lo de Jerónimo Dayan con la máquina de vapor, que la patentó en 1610, por ahí, yo le escribí, estudiando la historia de la ciencia en la UNED, que es una historia buenísima. Al catedrático le dije, oye, ¿cómo no aparece? Me dijo, siempre se aprende algo. El catedrático de historia de la ciencia de la UNED. Y no tiene en su libro a Jerónimo Dayan. 55 patentes, creo que... Sí, creo que sí, efectivamente. Ahí está registrando. ¿Alguna pregunta más ahí? Sí. Víctor. Muchas gracias. Primero, gracias por la conferencia, muy interesante. Y yo quería profundizar sobre lo que has hecho. Yo, por ejemplo, hace 10 años no sabía quién era Blas de Lezo. Ahora es conocido y la gente habla de ello. Entonces, creo que es importante ir soltando nombres para que vayan sonando. Quizá tenemos muchos y la gente se aturulla, ¿no? Pero igual que ahora Blas de Lezo es más conocido,
y la gente no le suena tan raro. Toda esa lista de nombres, poco a poco irlos contando para que la gente curiosamente vaya investigando y se vaya quedando. Yo estoy apuntando bastantes, pero es que no sabía ni que existían. Y creo que poco a poco, no te voy a decir uno por trimestre, pero intentar articular alguna campaña, algo, para que vayan sonando y la gente se investigue y vaya saliendo. Yo personalmente, por ejemplo, me dedico últimamente a mirar las calles, quiénes eran las personas. Y hay muchas calles con nombres, gente que vive de ahí toda la vida y no sabe quiénes son. Cerca de mi casa están los voluntarios macabebes. Lo he oído toda la vida. Los voluntarios macabebes me parece que estuvieron en la guerra de Filipinas, era una tribu en Filipinas que ayudó a los españoles allí. Pues tiene una calle y la gente que vive allí no sabe ni quiénes son. La iniciativa esta que es en algunas calles que es una placa explicando el nombre de la calle o a qué vivió no sé quién, eso habría que fomentarlo más en general para que la gente se pare, lo lea y vaya teniendo curiosidad, ¿no? Entonces, que poco a poco hagamos estas conferencias, somos aquí 50 personas, ¿no? Pero todo ese tipo de nombres, pues en conferencias, hablabais de que tenéis ponencias en... en ABC o en la radio, ir soltando, desgranando estos nombres para que la gente pueda autoformarse ahora con un tema de Internet, etcétera, y ir cogiendo un poco de conciencia de todo el patrimonio que tenemos. Eso yo creo que Javier lo está haciendo bastante bien y bastante a menudo. Hace unos días escuchaba yo el podcast sobre Beatriz de Galindo también, que es una persona de La Latina, ¿no? El barrio de La Latina, y pues seguro que los que viven allí, muchos no saben quién fue La Latina, ¿no? Igual que Saiz de Baranda o cualquier calle Herrera Oria o tal, la gente no sabe, oye esa calle, pero no sabe quién está detrás de... Sí, y yo veo a mucha gente... En la película, y la gente no sabe quiénes eran, por ejemplo, los hermanos García Nobrejas. Y es mucho más importante el heroísmo que hicieron en la División Azul, y lo tenemos muy presente. Le quitaron el nombre de la calle y se lo han tenido que volver a poner otra vez. Reivindicaron hace... Fue tremendo. Sí. Esa película se ha vendido masivamente. Sí, efectivamente. No sabe quién era García Noblejas. Claro, pero Mi ¿por qué? consuegro es García Noblejas. Es que nos... sí, para acá. Es importante, ya digo, que estamos en esa idea, estamos, ya digo, haciendo podcast, incluso Academia Play está haciendo una cosa de vídeos, que tiene ya 3 millones de suscriptores también para gente joven, incluso han sacado una app para aspectos que efectivamente hemos dejado a Blas de Leza conocido, pero seguimos sin conocer a Bernardo de Gálvez, o que Luis de Córdoba hizo el mayor apresamiento de una armada inglesa durante el final del siglo XVIII. Gracias a eso realmente Estados Unidos pudo llegar a ser quien fue. Y la pena es que lleguemos, por ejemplo, y con esto acabo, por ejemplo a Budapest, y llegues a la zona de Buda y veas una placa puesta además con el águila de San Juan y el escudo de la Segunda República. ¿Qué cosas? En honor a los 300 españoles que liberaron Buda ante los turcos. Y tú llegas como español diciendo... No me he enterado de nada. ¿Por qué? Y además, ¿qué hace la Segunda República con el águila de San Juan? ¿En qué momento empezamos a tener complejos absurdos cuando ni siquiera en la Segunda República se tenían? Venga, muchas gracias y al vino español. Ahora tenemos un vino español y tenemos la oportunidad de seguir.